eso sí, abrazo a todo el mundo. Y Westin Fair, realmente mucho love, bro. Te quiero bastante. Todo estará bien. Y pues nada, mi tiempo comienza entonces. De un momento, déjame agarrar el cronómetro. Disclaimer, si se me corta o algo por el estilo, por favor avísenme. Y pues nada, entonces mi tiempo comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Encuadre para él. 1. Cuando básicamente está esta estetización de lo que es básicamente la tristeza, hay una normalización por básicamente la sociedad ante la tristeza. Mira, cuando básicamente las personas sienten este tipo de tristeza, cuando dicen, mira, ya esto es básicamente estético, artísticamente, hay una normalización de esto y en base a eso, las personas tienden a tener, básicamente lo que son perspectivas de, mira, esta persona está triste. Perdón, se está Bien dentro de cortando. la cultura. Perdón, Manuel, no, Manuel, perdona, se está cortando mucho. Expectation, ¿no? Ok, creo que ni siquiera no puedo escuchar. Entonces ya hay básicamente, denme un momento. Manuel, disculpa. ¿Es ahí? Sí, Manuel, se está cortando mucho. Quizá quieres chequear tu conexión a internet o quieres ir a un spot más. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, el problema es de que te estás lagueando. Tu audio se está constantemente glitchando, entonces quizá quieres chequear eso. Permítame un momentito. Ok. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, se me corta. Maybe quieres chequear, leer la moción entera y eso puede asegurar de que tengas estabilidad en tu conexión. Ok. Then break. Bien, entonces, la emoción para confirmar. Esa casa lamenta la estetización de la tristeza, por ejemplo, stories de Close Friends, llorando con Lana del Rey sonando de fondo, tendencia como Sad Boy and Sad Girl, etc. La estetización es un proceso cultural. Ok, perfecto. Puedes volver a iniciar con todo tu discurso, tu primera palabra. Ok, en ese caso. Bien, mi discurso comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Encuadre. Cuando básicamente hay, ¿sabes? Que es esta estetización dentro de una sociedad, dentro de una cultura como tal, existe lo que es una normalización de parte de las personas de esta sociedad a lo que es esa acción meramente. Es decir, cuando las personas básicamente tienden a tener esta estetización de lo que es básicamente la tristeza, quiere decir que van a desarrollar mecanismos como básicamente la percepción de cuando la persona está triste en base a una situación X, esta persona está básicamente, en cierta manera, está dentro de un punto bien por el hecho de que esta persona tiene lo que es básicamente artísticamente esa estetización que respalda a la persona y decir, mira, no, yo tuve una ruptura amorosa o algo por el estilo, pero estoy bien porque estéticamente eso se ve bien o algo por el estilo. Entonces, bien, segundo, punto de encuadre. ¿Qué implica básicamente esta caracterización, perdón? ¿Qué implica esta excitación? Esta estetización implica básicamente que haya lo que son normativas dentro de una sociedad para que esas personas tiendan a físicamente estetizar eso, como sería básicamente el punto de vista de esta estética o de la tristeza, como lo sería identificar que las personas están bien cuando verdaderamente las personas están tristes porque se le murió un familiar o algo por el estilo, pero estar triste básicamente en base a normativas culturales está bien. 2, básicamente el pensamiento colectivo dentro de una sociedad de que las personas que probablemente estén tristes o no estén felices en algún momento por punto de estética no estamos lo suficientemente bien. Bien, contrafáctico. 3 puntos. 1, el hecho de que la persona básicamente en un mundo donde no existe esta excitación se enfoca netamente en sus emociones. Pero 2, algo básicamente que la persona tiene la capacidad de agencia para identificar que deben cambiar esto. Y 3, cómo la persona lidia mejor en nuestro mundo, en la comparativa de que básicamente con su backlash interno de tristeza. 1, básicamente, mira, las personas donde no existe esta excitación tienen la capacidad neta de identificar mucho mejor su tristeza. ¿Por qué significativamente bueno? Porque eso implica básicamente que las personas donde no existe la excitación dicen, mira, yo me siento triste, pero esto es algo que naturalmente no es bueno, no es netamente positivo. Entonces, al yo identificar que me siento triste en base a una situación, relación amorosa o por algún tipo de lo que sea que me haga triste a mí, yo tengo la capacidad de decir, mira,
esto es algo que básicamente me hace mal internamente y yo tengo que mejorar ese tipo de cosas para básicamente estar mejor conmigo mismo. Entonces, básicamente eso desbloquea básicamente lo que es la capacidad de agencia de las personas netas para poder identificar esto. Cuando básicamente la comparativa existe la situación, las personas no tienen que identificar que tienen una tristeza muy grande o una tristeza que es muy perjudicial para ellos mismos y básicamente tienen a pensar que esto es bueno narrativamente social por el encuadre que te hemos dado. Segundo punto, básicamente las personas identifican que eso es algo que tienen que cambiar y por qué eso es significativamente importante. Esto es importante básicamente porque la tristeza es un sentimiento que dentro de todos los seres humanos tienen algún tipo de funcionamiento. O sea, la tristeza básicamente es un mecanismo interno para cuando tú te sientes triste, tú decir, mira, esta situación es algo que me apena, netamente como ser humano me afecta a mí, pero eso es un mecanismo temporal en el cual yo tengo que básicamente que aceptar este tipo de tristeza y luego cambiarla, básicamente para estar mejor o para estar feliz, o básicamente, por eso existen un montón de mecanismos dentro del mundo de la sociedad o del status quo, como serían psicólogos, como sería autoayuda y todo ese tipo de cosas. Tercero, ¿cómo la persona lidia básicamente mejor con con el backlash? Recordemos que la tristeza es algo que nos afecta internamente, o sea, que mediante la tristeza básicamente podemos llegar a pensar cosas que no eran muy seguros, como no son lo suficientemente bueno, o básicamente voy a quedar en cuarto, en estar rodando algo por el tipo de estilo de esa índole. Entonces, ¿qué pasa? Cuando básicamente existe este tipo de tristeza en las personas, hay un backlash interno dentro de ellas que básicamente tiene que resolverse, porque netamente si no se resuelve, las personas van a llegar al impacto, y materializo esto para de que las personas van a sentirse o más tristes, decaídas, o van a llegar incluso a un punto de inflexión de depresión en sus vidas, y esto es significativamente malo, por el hecho de que las personas van a ser más tristes, y eso de que sea más triste va a llevar a que las personas básicamente tengan una vida pues ciertamente más infelices. Bien, primer argumento, eso de que básicamente tenemos la capacidad de cambiar las situaciones y mejorar el estado de las personas. Básicamente el punto de reconocer es un punto muy importante dentro de este debate, porque la persona básicamente tiene la capacidad de discernir y decir, mira, no, estéticamente no está bien. Entonces, en consecuencia de que estéticamente no está bien ese tipo de cosas, las personas básicamente van a poder mejorar lo que son situaciones, varios mecanismos para probar esto. Uno, la persona básicamente al identificar que esto como tal no es algo bueno, tiene la capacidad de agencia para decir, mira, yo voy a buscar básicamente un psicólogo, voy a buscar una ayuda, o básicamente voy a arreglar mi situación interna porque eso es algo que no está bien, porque básicamente si yo rompí con mi pareja y estoy escuchando un close, Lana del Rey, básicamente para sentirme identificada con ese tipo de cosas, y decir, mira, no sé, Lana del Rey básicamente dice, I'm a sad girl, y por eso básicamente yo me identifico con ella, y básicamente va a crear la adaptación de la realidad, que va a ser nuestro segundo argumento. Porque esto es malo, básicamente el hecho de que en su mundo se identifique esta realidad, y lo voy a explicar por mi siguiente argumento. Mira, básicamente cuando existe esta estetización, hay una porcentada de las realidades, pero antes de explicar este argumento, puntos. La tristeza como una pulsión biológica se siente mala dentro del cuerpo en ambos lados del debate. Eso quiere decir que el incentivo a buscar ayuda es el mismo. El acompañamiento con la estetización es mejor que el acompañamiento con el estigma. No, mira, fíjate, pasa totalmente una disruptiva. No, lo que pasa realmente es que cuando las personas vamos a poner básicamente en comparativa, cuando las personas van a buscar ayuda en tu lado de la casa, dicen, mira, esto es básicamente, me siento triste porque rompí con mi novio, pero eso es algo que está bueno, o sea, es algo que está bien porque estéticamente es algo que se valora bien dentro de la cultura. ¿Qué pasa del lado de la casa? Del lado de la casa, de mi lado, básicamente las personas identifican, mira, que esto es algo malo y es algo que se tiene que resolverse. Entonces existe básicamente esa capacidad de intuición de saber que eso es algo netamente malo. Esto es algo que es mucho mejor de mi lado, porque de tu lado, básicamente las personas van a ir a buscar ayuda, como supuestamente tú dices, que todo es algo que tienen que probar, pero básicamente teniendo en cuenta de que eso es algo bueno. Punto de básicamente se mira en realidad. Mira, en muchos de estos close friends, o como sea que se llame ese tipo de cosas, hay lo que son básicamente propagandas o narrativas que básicamente no son netamente la realidad de las personas. Es decir, en una ocasión de Lana del Rey, cuando ella dice que básicamente ha tenido 5 novios y en base a eso ha sido una chica muy triste o porque la han abandonado mucho y todo ese tipo de cosas, esa muy probablemente no va a ser la realidad del promedio de muchachas o de chicas o el promedio de tipos que pues básicamente estén escuchando este tipo de canciones. Porque eso es algo significativo dentro de este debate. Porque básicamente tú estás entendiendo que este tipo de narrativas básicamente influyen a las personas directamente cuando las escuchan a identificarse con ellas. Porque esto es un problema. Esto es un problema porque las personas van a decir, mira, yo no tengo que identificarme con, o sea, yo me identifico con esta realidad, pero seriamente esta realidad no es la suya. Probablemente estas personas no hayan salido de una relación mala, probablemente estas personas no hayan verdaderamente sido afectadas dentro de lo que es una relación o dentro de lo que es el término de tristeza, el término de tristeza tan exagerado como son en este tipo de canciones. Y al tanto de eso, básicamente las personas estarían sufriendo por cosas que no le corresponden netamente. Tercer punto,
básicamente la empatía. Mira, cuando básicamente las personas son reconocidas como que tienen esta extensión de la tristeza, hay una falta de empatía. ¿Por qué hay una falta de empatía? Porque las personas básicamente van a decir, mira, él está triste, pero estéticamente eso está bien. En razón de eso, yo no tengo que abrazarle y decir, mira, bro, yo creo en ti, yo confío en ti, y no existe como tal el apoyo. ¿Por qué no existe como tal el apoyo? El apoyo no existe por el hecho de que eso se percibe como bueno netamente, o sea, es un punto de vista de que eso es algo bueno. En consecuencia de que eso es algo bueno, básicamente la persona no tiene lo que es la posibilidad de identificar que eso es netamente malo, o sea, ese es como el mecanismo y en base a eso, pues básicamente terminó mi participación. Se me acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias, PM, por ese gran discurso. Continuamos con Hello, Maurice. Diego, tu primera palabra. Here. Hola, ¿qué tal, Gerson? ¿Me escuchas? Sí. Dale un segundo que pongo el timer. Oh, espera. Ya. Los puntos de información en el chat, por favor. En un mundo donde la tristeza ha sido privada, ha sido reprimida, ha sido tildada como algo femenino, creemos que el mecanismo que defendemos en primera posición no solo es un mecanismo legítimo para que las personas expresen sus sentimientos, pero en segundo lugar creemos que es la única manera en la cual un montón de personas pueden acceder a mecanismos de liberación espiritual, liberación de sentimientos que en primer gobierno no lo van a conseguir. 3 puntos de encuadre y 2 argumentos en esta ronda. En primer lugar, noten cómo la tristeza históricamente ha sido marginalizada, es decir, la capacidad que tienen las personas en el mundo que defiende gobierno, es decir, en el mundo donde no hay este fenómeno, es increíblemente limitada porque hay estigmas hacia que una persona se siente triste, porque los medios de salud mental en muchos países son inaccesibles, son caros o literalmente esto no se enseña en los colegios, en las escuelas, etc. Segundo punto encuadre. Noten, ¿cómo creemos que se presenta este fenómeno? Uno, creemos que suele atender a necesidades particulares de grupos en específico. En ningún caso creemos que este fenómeno que describe la emoción sea un fenómeno masivo en el status quo o que esté en un auge incontrolable. Por lo contrario, creemos que atiende a grupos nicho que tienen necesidades particulares para identificarse con cómo expresar sus sentimientos. Pero en segundo lugar, creo que a diferencia de otros métodos que existen para expresar nuestros sentimientos, es un método completamente accesible porque depende principalmente de recursos que tenemos nosotros mismos y no de recursos externos. Tercer punto de encuadre. Esto lidia mucho con el argumento de primer gobierno. ¿Por qué creemos que esto no atrae a las personas a la tristeza o por qué no es un incentivo a las personas a sentirse triste? Como decía Mauricio en el punto de información, la tristeza sigue siendo algo que se percibe como malo en ambos lados. Uno, me genera dolor físico y dolor emocional. Yo sufro cuando estoy triste, pero dos, me genera perjuicios materiales en mi vida. Rindo peor en la universidad, rindo peor en el trabajo, las personas se preocupan por mí y por ende yo no quiero que se preocupen por mí. Por ende, en ambos lados existe un incentivo súper fuerte a que las personas no se quieran sentir tristes. Por ende, el efecto no es como existe este fenómeno, las personas solo buscan sentirse tristes, sino es el fenómeno existe y atiende a las personas que ya se sienten tristes o que se van a sentir tristes. Por ende, creemos que este no es el punto del debate. 2 líneas de análisis en primera posición. La primera y la segunda. Vayamos con la primera. Lo que vamos a probar en este primer punto es que las personas en el mundo de gobierno no tienen otra forma de acceder a mecanismos de liberación de la tristeza y esto va a voltear todos los puntos de gobierno. Porque si lo que dice el gobierno es esto no atiende de la mejor manera la tristeza, en su lado las personas no tienen forma de hacerlo. Varias razones de por qué esto es cierto. Noten que los mecanismos tradicionales están literalmente estigmatizados en la sociedad. Cosas como ir al psicólogo, cosas como ir a terapia, cosas como hablar con tus padres sobre tus sentimientos, son cosas que la gran mayoría de adolescentes, que son los que más sufren este tipo de problemas emocionales, no quieren hacer por un montón de motivos. Da miedo que mis amigos me digan que soy un hijo de mamá, que estoy yendo al psicólogo porque estoy loco y cosas así. Noten que este mecanismo en la comparativa es diferente porque depende justamente de una inspección individual, de tratarme a mí mismo y entender cómo se manifiestan mis sentimientos y mi tristeza y buscar expresarlo, yo que sé, en mis close friends de Instagram subiendo una foto mía llorando, estilizando y romantizando mi sufrimiento, escuchando música triste de fondo mientras pienso y lloro en por qué soy triste. Noten que este tipo de procesos son mucho más individuales y generan procesos de introspección que rompen con las barreras que tenemos en gobierno. Pero 2 prevenciones más acá. 1, creemos que esto muchas veces funciona como una puerta de entrada hacia mecanismos más, por así decirlo, tradicionales de lidiar con la tristeza. Noten que muchas personas que entran a la estilización de su tristeza no se quedan en este mecanismo, sino trascienden a más. Esta es literalmente la puerta de entrada para muchas personas, pero en segundo lugar, noten cómo esto puede funcionar muchas veces de forma complementaria, pero aún mejor puede mejorar los sistemas de terapia, eso lo va a explicar Mauricio. Pero antes expliquemos por qué esto funciona de forma complementaria. Miren,
esto atiende a ciertas problemáticas que las personas pueden tratar, pero muchas veces hay cosas de la salud mental que ya necesitan, por ejemplo, medicación, que necesitan tratamiento mucho más estructural, que probablemente en el mundo oposición no lo podamos solventar, pero ahora que las personas ya han entrado en una conciencia sobre su salud mental, ya han entendido que, por ejemplo, pensar sus sentimientos, escribir sobre sus sentimientos, reflexionar sobre este tipo de cosas es válido, es mucho más probable que ahora sí quieran entrar a los mecanismos de salud mental tradicionales como psicólogos, terapia, este tipo de cosas en el mundo gobierno, porque únicamente a través el crecimiento de este movimiento y que las personas puedan ingresar a esto, tenemos la capacidad de que en algún momento puedan entrar a otros mecanismos, pero en segundo lugar voy a explicar por qué en sí mismo la estilización de la tristeza es algo bueno, más allá de que también sea complementario. Antes, la baja. Sí, digo, ¿por qué perdón, por qué, por ejemplo, el que yo estilice un poco mi tristeza no va a generar una distorsión con respecto a mi percepción de la salud mental? Es decir, ¿cómo no voy a distorsionar toda esta idea a través de la percepción de la belleza, la percepción de que algo es estrictamente bello? Justo esto introduce bastante bien mi segundo argumento y vamos a explicar por qué es legítimo que las personas estilicen la tristeza. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que la tristeza, al igual que otros sentimientos y al igual que otras expresiones de las personas, pueden ser bellos. Es decir, la carga de prueba que tiene el gobierno es probar por qué la tristeza no puede ser un sentimiento que las personas lo interpreten como bello para sanar de una mejor manera a través de ese tipo de recursos. Por ejemplo, como decía, creer que un suceso que me pasó muy triste puede generar mejores condiciones de mi persona y puede generar reflexiones muy fuertes y hacerme a mí hacerme una mejor persona después de ese proceso de duelo y sufrimiento, hace que yo pueda sanar mejor este tipo de cosas. Creer que la tristeza está alejado de factores estéticos y factores de belleza es asociarlo con un sentimiento intrínsecamente negativo y no con un sentimiento que puede ser reflexivo, que puede generar mejores condiciones de los humanos, que puede generar condiciones de empatía mayor a cualquier otro sentimiento en la generalidad de las personas. Lo que esto implica es que no es cierto que la tristeza necesariamente tenga que estar asociado con criterios negativos, con criterios antiestéticos, sino todo lo contrario. Creemos que en el mundo de posesión tenemos la capacidad justamente de resignificar los procesos de tristeza para que las personas puedan sentirse muchísimo mejor. Hablemos de por qué esto es una solución más efectiva para un grupo de personas particulares. Noten que hay un montón de personas que viven aisladas de los mecanismos tradicionales que tiene la sociedad. Veamos cómo estos mecanismos de la belleza atienden particularmente esto. Uno, atiende la psiquis que hay dentro de sus neuronas espejo, que liberan literalmente mecanismos de empatía y de dopamina internos en el cerebro, que generan unas descargas en los transmisores neurológicos que generan justamente las descargas negativas en las personas y que hace que se sientan tristes. Los procesos de belleza a través del contacto visual, por ejemplo, cuando yo veo una obra hermosa o cuando escucho una canción que me genera sensaciones indescriptibles en mi cuerpo, hace que yo materialmente esté mejor, que mi sensación física y mi sensación espiritual sean sensaciones de alivio. Creemos que lamentar esto es negarle a un montón de personas recursos increíblemente válidos para atender la salud mental. El mundo gobierno es un mundo elitista que cree que la salud mental únicamente se combate a través de psicólogos y psiquiatras de las mejores universidades del mundo y no entiende que la psiquiatría no siempre es suficiente para un montón de personas. El mundo de posesión es un mundo que entiende la variedad y la multicausalidad que pueden tener los problemas mentales de las personas y entiende que hay un montón de formas bajo las cuales las podemos atender. En tanto, probamos que estos mecanismos, uno, no son exclusivos, pero dos, son complementarios y en segundo lugar, probamos que este tipo de solución estética tiene beneficios particulares. Ganamos la ronda de forma extensa e indudable. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Continuamos con DPM en OG. Westin for tu primera palabra. Here. OG. Pero no me han dado permiso para hablar. No necesitas permiso. Maybe estás con el rol de público y eso hace que no puedas hablar. Entonces tienes que cambiar tu rol a debatiente o a persona jueza. Idealmente debatiente porque solo hay 3 jueces aquí. Entonces, sí, eso, como puedes ir a el apartado de roles que está arriba, en información, y presionas el botón de debatiente y te quitas el de público y estarás bien así. Hola,
Hola, ¿se me escucha? Hola, sí, se escucha bien. Bien, bien. Ok. Pues nada, simplemente pequeños agradecimientos a Manuel, mi dupla, a Mauricio, realmente es una persona que admiro mucho, y a todos los demás debatientes que están aquí, realmente son personas tremendamente inspiradoras, de las cuales, a pesar de no conocer, me inspiran demasiado y todo eso. Ya con eso, pues nada, mi tiempo comienza en 3, 2, 1. Juan, creo que hay refutaciones tremendamente puntuales con el caso de la alta oposición. Mira, uno, lo primero que se están tratando de indicar es que no hay una liberación de la tristeza como tal. Mira, yo creo que particularmente en mi lado de la casa, eso es totalmente simétrico, ¿cierto? Yo creo que en mi lado de la casa, a pesar de todos los estigmas sociales, yo naturalmente puedo expresar mi sentimiento como tal. Lo que ocurre particularmente con ese caso, panel, por ejemplo, es que cuando tú estetizas un sentimiento que es tremendamente negativo, un sentimiento que es tremendamente que me ha generado un daño a mí como tal, porque probablemente yo sienta la tristeza por algún dolor familiar, o probablemente yo sienta la tristeza porque probablemente a mí en mi vida me ha ocurrido algo que es tremendamente negativo, y por ende yo tiendo a estar triste, y yo tiendo a sacar, a expresar esta clase de cosas. Yo creo que particularmente, por ejemplo, panel, cuando tú aestetizas, en el caso de oposición, esta clase de cosas, es mucho más probable de que ya tú estés romantizando esta clase de cosas. ¿Por qué particularmente eso es negativo? Uno, creo que eso es tremendamente negativo, panel, porque, por ejemplo, cuando tú romantizas esta clase de cosas, es mucho más probable de que tú las normalices. Yo creo que eso particularmente es negativo, panel. Cuando tú, por ejemplo, normalices algo que es tremendamente negativo, es mucho más probable de que tú te mantengas en ese ciclo. Yo creo que es mucho más probable, panel, de que en ese mismo sentido, cuando esta clase de cosas terminan de ser romantizadas como tal, es mucho más probable de que la persona termine siempre en la misma constante, y siempre esté en el mismo sentido de como tal de, oye, yo siempre estoy triste, y creo que naturalmente cuando yo romantizo esta clase de cosas, creo que eso ya me genera un backlash diciendo de, oye, esto es algo bellamente artístico, y yo creo que es poco probable que esta clase de cosas terminen de cambiar como tal. Panel, note, por ejemplo, como en el caso de la tristeza es un sentimiento como tal, o es una emoción como tal. Yo creo que, por ejemplo, es algo que es tremendamente incontrolable por parte de las personas. Pero yo creo que, por ejemplo, al menos en mi lado de la casa, cuando yo no romantizo esta clase de cosas, es mucho más probable de que yo tienda a realizar las acciones necesarias para poder cambiarlo. Yo creo que eso es particularmente positivo, panel, porque eso ya no genera lo que es el propio delta de que la persona va a tratar de cambiar su situación para poder mejorar como tal. Cuando tú romantizas, en este caso, en el caso de ellos, que esta clase de cosas, es mucho más probable de que tú digas, no, G, esto es algo que es tremendamente bello, creo que es mucho más probable de que yo me sienta bien en ese sentido, ¿cierto? Yo creo que no voy a realizar ninguna clase de acción que es necesariamente positiva para yo poder cambiar eso. Yo creo que eso es particularmente negativo, panel, porque ahí nos indica de que hay un daño con respecto y hay una romantización de lo que es el propio dolor para que el dolor siga manteniendo, panel. Pero mira, dos cosas más. Uno, ellos estaban hablando también con respecto a lo que es trascender como tal. Mira, yo creo que eso se da mucho más en mi lado de la casa, por ejemplo. Porque en mi lado de la casa, cuando tú comprendes que la tristeza es una emoción negativa, cuando tú comprendes que la tristeza es otra de las emociones que es particularmente de las emociones que tú tienes que utilizar para poder cambiar, creo que es mucho más probable de que tú tiendas a realizar acciones para que tú cambies. Yo creo que eso particularmente es positivo, panel, porque ahí denota, por ejemplo, de que hay una perspectiva que va a tener la persona de decir, oye, yo me siento triste y yo entiendo de que en base a esta tristeza yo debo realizar acciones que son tremendamente positivas para yo poder cambiar y salir de esa tristeza. Yo creo que eso es particularmente positivo, panel, porque ya denota el sentido de que la persona va a tratar de cambiar su situación para poder mejorar. En el lado de la casa de ellos, que es algo particularmente negativo, porque cuando ellos romantizan es mucho más probable que esta tristeza se siga manteniendo en el mismo sentido de, oye, como yo entiendo de que esto es algo tremendamente artístico o lo que sea como tal, es mucho más probable de que yo no quiera tratar de cambiar esa clase de cosas. Es mucho más probable de que yo, todas las patologías mentales que puedan llegar a ocurrir en base a la tristeza, yo las traté de romantizar como tal, ¿cierto? Porque es probable que esta clase de cosas, como ya yo las romanticé, es mucho más probable que se mantengan en el status quo diciendo de esto es algo bellamente artístico, y por ende creo que no es algo que necesariamente yo deba de cambiar. Dos cosas más, padre. Mira, uno, creo que por ejemplo, en mi lado de la casa, cuando tú, en el lado de la casa de ellos, cuando tú normalizas esta clase de cosas, panel, creo que es mucho más probable que las situaciones también se normalicen. Yo creo que cuando tú, por ejemplo, siempre, cuando te ocurre algo y tú te tristes como tal, que tú romantizas esta clase de cosas, creo que es mucho más probable, panel, de que, por ejemplo, tú no trates de cambiar uno que en primera instancia, pero aparte de ello, te tiendas a tratar de sentirte mal, ¿cierto? Porque si ya socialmente se cree que hay una narrativa de que la situación es algo tremendamente positivo o es algo tremendamente artístico, creo que es mucho más probable de que cuando tú estés en esa clase de situaciones, en el caso de la tristeza, en el cual probablemente hayas tenido una ruptura y probablemente esta clase de cosas te hayas sufrido demasiado como tal, yo creo que cuando tú lo romantizas, panel, tú simplemente estás normalizando esta clase de situaciones, ¿cierto? Entonces cuando normalizas esta clase de situaciones,
aparte de que no puedes cambiar, no tratas de cambiar esa clase de cosas, es mucho más probable de que te mantengas siempre en la misma situación y que cuando te vuelva a ocurrir la situación, simplemente lo veas como algo obviamente artístico y probablemente no trates de cambiar ello. Pero mira, otra cosa, panel, que es, por ejemplo, a que en el lado de la casa de ellos no se puede empatizar. Mira, yo creo que, por ejemplo, panel, cuando en nuestro lado de la casa nosotros no tenemos la estetización como tal, es mucho más probable de que empaticemos con las personas, ¿cierto? Porque cuando entendemos de que la tristeza que está sufriendo la otra persona es algo que en sí mismo es algo negativo, no es algo que es bellamente artístico, es mucho más probable de que yo empatice con esa persona, ¿cierto? Porque yo entiendo de que es una persona que está sufriendo. Como yo también tengo un dolor, es mucho más probable de que esa persona también siente ese dolor, ¿cierto? Entonces es mucho más probable de que yo diga, oye, yo voy a tratar de ayudar a esta persona para poder cambiar, porque creo que es algo tremendamente positivo en sí mismo y porque creo que puedo cambiar todas las circunstancias en base a ello. Entonces creo que en base a eso, panel, creemos que puede decir, por ejemplo, de que simple y llanamente por decir que la estetización es un mecanismo de liberación como tal, no creo que sea tremendamente suficiente para combatir este caso como tal, porque cuando tú naturalmente, panel, estetizas algo como tal, tú tiendes a simple y llanamente normalizar que esa situación siempre se mantenga ahí, porque tú entiendes que es algo bellamente artístico, independientemente de la situación que está ocurriendo la otra persona o el dolor que la otra persona en sí misma está sintiendo. Toma un punto a la baja. Ok, toma un punto a la alta. El incentivo en ambos casos para buscar ayuda es el mismo. La capacidad es diferente. Creo que tienes que atacar la capacidad de nuestro argumento, no solamente el incentivo, porque el incentivo es simétrico. Ok, mira, yo creo que, por ejemplo, al menos independientemente, creo que en mi lado de la casa va a haber una mayor capacidad con respecto a cómo estas personas se lo acuden. Mira, yo creo que primero, ya saliendo un poco de la parte de lo que es el incentivo naturalmente, yo creo que al menos en mi lado de la casa, panel, cuando, por ejemplo, ya tú tratas de cambiar esta clase de cosas porque tú entiendes que es algo negativo o tú entiendes de que no es algo que necesariamente debe de ser romantizado, creo que es mucho más probable de que tú quieras cambiarlo. Yo creo que, por ejemplo, en ese mismo sentido, panel, el método en el cual la persona trata de cambiarlo es mucho más benéfico. Entonces, creo que es poco probable que haya un realmente en el lado de la casa de ellos de que haya una estetización como tal, porque es algo que normaliza la narrativa, o sea, es algo que normaliza la situación como tal de la persona. Cuando yo comprendo, panel, en ese mismo sentido, de que algo es tremendamente bonito o es algo tremendamente artístico, creo que es mucho más probable que lo mantenga siempre en el status quo y no trate de cambiar esa clase de cosas. Y yo creo que particularmente, panel, ya tocando como los pequeños aspectos, te hemos ganado diciéndote, uno, cómo hay una situación, por ejemplo, en la actualidad de que las personas naturalmente se sienten tremendamente tristes y como tal, y cuando esta clase de cosas se estetizan como tal, se normalizan como tal, es mucho más probable que la persona se mantenga siempre en la situación. Pero creo que también, aparte de todo ello, creemos que al menos en nuestro lado de la casa, por ejemplo, la persona ya tiene mucha más motivación para poder cambiar su situación con todos los aspectos de que cree que esto no es artístico, sino que cree que es una situación tremendamente real para que tiene que cambiar y por ende poder mejorar mucho eso. Y además de todo ello, no trata de normalizar ninguna de las clases de cosas que son tremendamente negativas, ni no trata de romantizar lo que es esta clase de cosas. Y además de todo ello, ya como último punto, es que hay una mayor empatía en nuestro lado de la casa, en el sentido de que, por ejemplo, las personas se consideran mucho más. Muchas gracias por ese gran discurso. Cerramos el debate en altas con Bielo. Mauricio, tu primera palabra. Here. Hola, nada, un saludo a toda la gente de la sala, un placer estar acá. A la gente de Perú, estamos armando con la gente de antropología de la facultad de la PUC una colecta solidaria para personas migrantes en tránsito, en albergues en la frontera. Vamos a ir a la frontera en un par de semanas, entonces, si quieren ayudar, pueden yapear. Y fácil, va a haber otra forma de acopio con la gente de debate, la vamos a anunciar pronto. Listo. Nadie yapea. Ya. Eso es lo que quería decir. Ok. Ay, cabrón, los fat boys del mundo, como digo. Ok. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Tienen que pensar con mucha claridad qué involucra que algo sea estético. Involucra, 1, la consagración mediante el arte y la posibilidad de trascender mediante el producto artístico. Involucra el alivio y la protección frente a algún tipo de mal, dado que tienes el poder del acto creativo contigo. Involucra la capacidad de purgar y confrontar la depresión, la ansiedad y todo tipo de trastorno mediante lo bello. Por eso estamos orgullosos de oponer. Piensen en las grandes obras en la historia de la humanidad que han sido fuente de alivio y guía para miles de personas. Un poema de Pizarnik, un cuento de Annie Ernaux, un verso de Anne Sexton, un cuadro de Edward Hopper, un film de Wong Kar-wai. Todos hablando de la tristeza desde lo bello, reconociendo el dolor, pero diciéndole a la audiencia que el dolor puede ser algo más, que tú no estás encasillado en el dolor, que no eres víctima completa de tus sufrimientos, sino que más bien eres un ser agente que usa el dolor para expresar lo más bello y consagrarte mediante eso, ¿verdad?
Primera capa de análisis. ¿Por qué es deseable a nivel moral? Consideramos que el yo interno, ¿no? Nuestra propia psique es caótica, es incontrolable y es incapaz de ser conocida por otros. Esta incapacidad de ser conocida por otros hace que nuestra propia agencia sea lo más importante. Uno, tenemos el derecho activo de expresar nuestras preferencias y parte de nuestras preferencias están sometidas a nuestras emociones. Por lo tanto, tenemos el derecho de expresar nuestras emociones de forma activa. Dos, tenemos un deber de garantizar en el mundo que la gente tenga el espacio cómodo para expresarse abiertamente, ¿verdad? El mundo deseable, desde cualquier tipo de filosofía, es el mundo donde en el mercado de las ideas, cualquier tipo de idea que sea justa y sana sea expresada. Las ideas en torno a la tristeza y el sufrimiento son justamente una forma de esto y tenemos el deber de garantizar un espacio seguro para que la gente las pueda expresar. Pero tercero, hay una deuda histórica con aquellos que han sido marginados por depresivos, por locos, condenados justamente al internamiento y a la patologización médica. Creemos que tienen todo el deber del mundo, el Estado y la sociedad, de permitir esto, ¿verdad? Esto involucra, por ejemplo, que si hay más espacios de conversación sobre salud mental, si, por ejemplo, un reconocimiento a la tristeza como algo bello o estético en los museos públicos, si hay una tendencia en el mundo donde la gente te dice no estás solo y tu tristeza puede ser una forma de generar algo hermoso, creemos que es legítimo a nivel moral. Segunda capa de análisis. ¿Cuáles son los efectos prácticos de esta medida? Uno, una comunidad de personas y la capacidad de alivio, ¿verdad? La tristeza lo que hace es alejarte del mundo, es el ostracismo hecho persona, ¿verdad? Cuando tú te das cuenta que hay gente como tú que expresa lo que tú sientes, pero además lo hace de forma bella y pueden compartir cosas como poesía, como música, como películas, hay una comunidad, una comunitas de vinculación emocional fuerte que te permite salir adelante. Segundo, hay una plataforma de mensaje social, ¿verdad? Porque, ojo, como bien reconoce Diego, en estos nichos también hay figuras con más autoridad, por ejemplo, cantantes, por ejemplo, figuras como activistas. Estas personas tienen el incentivo a ser buenos en sus mensajes porque quieren evitar cualquier tipo de censura o de backlash, pero además porque también tienen empatía con la gente que sufre. Es la gente que te dice, mira, conseguí hacer esta obra con mi depresión, porque la depresión no solamente es sufrir y no solamente implica no tener agencia, sino todo lo contrario. Mira, tú puedes construir algo muy bello a partir de tu sufrimiento, puedes resignificarlo. Ese tipo de mensajes que creemos que ayudan a visibilizar la terapia y mejorar lo que quiere el mundo de gobierno. Tercero, la liberación y purga. Piensa en la cantidad de comodidad que tienen luego de haber mandado a alguien al diablo en una historia, por ejemplo, de Close, ¿verdad? Donde yo, por ejemplo, hago un poema, extraigo el dolor en un cuento y lo pongo en redes sociales o me grabo llorando y no me siento tan feo cuando lloro, me siento guapo, esa purga emocional hace que yo tenga un alivio muy fuerte. Cuarto, la segregación de endorfinas, ¿verdad? Cuando hay un espacio de validación estética y cuando la gente consagra tus acciones o las legitima, es muy probable que generes mayores endorfinas y por tanto hay un complemento a la ausencia de endorfinas que tenías antes. Pero quinto, la confianza que puedes tener cuando la narrativa dominante es no estás solo. Con estas dos líneas de análisis, ahora vayamos con el tercer punto, que tiene que ver con por qué la terapia es mejor, lo cual va a flipear al mundo de gobierno, ¿verdad? Primero, note que en nuestro lado de la cámara, el auge y el reconocimiento de la arte terapia, de otras formas de, por ejemplo, de generar terapia mediante lo estético y lo bello, son más fuertes. En el contrafactual, es más probable que, uno, la tristeza siga siendo patologizada y por lo tanto las formas de resolverla sean las tradicionales, pastillas, psicoanálisis, cognitivo conductual. Solo en el mundo de la oposición aumenta la arte terapia de formas creativas, lo cual desbloquea todos los impactos que ya probé, pero en segundo lugar, aumenta más el abanico de opciones que tiene una persona cuando tiene depresión, ansiedad o TOC. Segundo, el aumento de conversaciones, ¿verdad? Yo no quiero conversar de lo malo, yo no quiero conversar de lo triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo una aversión natural al dolor como ser humano y porque culturalmente me han dicho que no hay que hablar de esto. El tipping point del debate es que la gente habla mucho más de la tristeza y la depresión cuando ven activamente que las personas están constantemente romantizando parcialmente esto. Tercero, ya no asocia la terapia con lo malo. Cuando ahora la terapia involucra exponer sentimientos que pueden llegar a ser bellos, cuando yo puedo crear algo bello en terapia, cuando le puedo leer a mi terapeuta una poesía, un poema que escribí, como hice la semana pasada yo, por ejemplo, esto comparativamente mejora mucho más la acceso a terapia y el incentivo de la gente a ir a terapia aumenta porque no sienten que es un espacio confrontacional y solamente duro, no que puede ser algo bello. 4, ya no te sientes monstruoso, ¿verdad? Rompes la patologización y por tanto puedes hablar con tu familia de sufrimiento con mayor comodidad o al menos encontrar otro espacio donde puedes practicar hablar de esto. Pero quinto, el incentivo es el mismo.
Uno, porque probablemente muchas veces la depresión, la ansiedad y todo lo demás no te hace ser funcional en la vida, no te hace poder conseguir tus sueños y tus metas, te aleja de quien tú quieres y te aleja de ti mismo. El incentivo es exactamente el mismo, la capacidad es fundamental y es exclusiva del mundo de la oposición, ¿verdad? Pero voy a darles el even if más grande de la historia. Imagínense que hay algunos casos particulares donde lo que dice el gobierno es cierto y hay una dicotomía y la gente probablemente no vaya a terapia. Creemos que en este caso igual es perfectamente legítimo si es que la gente quiere vivir en la tercera depresión. Creemos que una vida productiva o una vida basada en el hedonismo no es la única vida válida. El único que puede decidir cuál es la mejor vida posible para ser vivida es uno mismo mediante sus preferencias. Baja tiempo ahí. Está fuera de tiempo. Sí. Perdóname, se trabó tu micro. Ahora sí, finalmente, ¿cómo ganamos el primer gobierno en la ronda? Cualquier caso de gobierno va a presuponer falsas dicotomías y va a ignorar el matiz. Uno, que de la noche a la mañana, lo que es considerado históricamente malo por todo el framing enorme que ha explicado Diego, automáticamente va a ser considerado bueno. Esto es una falsa dicotomía. Para él, lo más probable es un punto medio donde la gente reconozca que es muy jodido vivir con TOC como yo, pero es comparativamente mejor que el TOC pueda llevarte a algo positivo o que reconocer a la gente con TOC como gente que es agente, ¿verdad? Como gente que tiene la capacidad de expresión y no más bien condenarlos a la condescendencia de probablemente no expresar sus emociones. Lo segundo es que se presupone que la gente o quiere mucho de terapia o no quiere ir nada. La mayoría de gente está en ese punto medio y por lo tanto necesitamos convencerlos mediante mecanismos positivos como la creatividad y la estetización. Pero en tercer lugar, noten que en muchos casos lo que hace que la gente hable de esto, es decir, el primer paso, la precondición para cualquier impacto de salud mental es que algo sea considerado más normal y que yo lo pueda hablar. Esto jamás va a pasar en el mundo del gobierno con ciertas personas. Claramente ganamos la ronda. Muchas gracias por ese gran discurso, Diego. Sí, por favor, tomen en cuenta sus timers para evitar los POIs fuera de tiempo. Podemos continuar con extensión de gobierno. Leo tu primera palabra. Here. ¿Se me escucha? Sí, se escucha claro. Perfecto. Bueno, un saludo a toda la sala, a Diego, a Mauricio. Y ya. Comienzo en 3, 2, 1. Muy bien. La artista estadounidense Jennifer Holzer dice algo mucho acerca de cómo artísticamente Occidente se plantea y se caracteriza en las personas hoy en día. Habla acerca de protegerse, protégeme lo que quiero. Esa es la frase que utiliza. ¿Qué quiero decir desde baja de gobierno? ¿O qué vamos a plantear desde el gobierno? Cómo el arte en sí mismo no lleva a una normalización de lo que se está estéticamente planteando y cómo esta estetización lo que va a generar es más perjuicios hacia el individuo que beneficios, que es todo lo que está diciendo alta de oposición. Para empezar, un framing y un encuadre con respecto de bajo. Primero, existen mecanismos de valoración externa, que es lo que ya nos explica alto gobierno, ¿no? Hay un mecanismo en el cual lo que nos va a llevar a romantizar las cosas, a romantizar este tipo de estilización con respecto a nuestra tristeza. Sí, alta oposición habla acerca de esa estilización, es buena en sí misma para poder normalizar y por ende poder expresarnos más, expresar el sentido que tenemos. No, esto es un punto aquí donde va mal. Alta oposición nos explica un mecanismo acerca de memoria reflejo y cómo esto legitima en sí mismo la empatía de géneros. Pero ¿qué pasa? Lo que no explica alta oposición es que el arte en sí misma ha sido prostituida por la historia todo el tiempo, ¿no? Como los grandes artistas en sí mismos han sido, pues, banalizados y así como las estéticas han sido banalizadas hasta el punto al cual que el consumismo, y más aún hoy en día en una sociedad capitalista, lo que genera es una distorsión, lo que sería, primero, la función del arte, que es una expresión, pero segundo, lo que se quiere representar. De esta manera es que incluso siendo específicamente la emoción un modo en el cual yo comparto a través de, por ejemplo, mi historia, a través del club, a través de una expresión mía en un medio tan difusivo como la red social, genera un mecanismo de dependencia con respecto a la oración. ¿Cómo funciona esto? Hay una acción en la cual yo proyecto mi tristeza a través de un estado estético, lo que genera una respuesta. Es decir, esta legitimación, esa narrativa genera una respuesta, que es lo que Oppo nos quiere vender. Esa narrativa sirve para poder, pues, concientizar, refugiarnos acerca de lo que sentimos. ¿Cómo? A través de comentarios, likes, a través de como likes. ¿Qué genera esto?
que hay un reincentivo con respecto a las personas y con respecto a lo que yo quiero hacer, lo que va a condicionar mi acción y mi estímulo, lo que luego puede ser perjudicial en función de, primero, cosa que no enunciaba alta posición, qué tan segura o estable es esta moda, o segundo, la capacidad luego que pueda distorsionar con respecto a la red social. Pero ya de por sí en mi argumento acerca de cómo el colectivo en sí mismo no es algo que le importa al individuo, es decir, que el colectivo actúa y ejerce su influencia y fuerza con respecto, independientemente de que el individuo exista, esto rompe o por lo menos mitiga el punto acerca de que esta es una relación directa. Segundo encuadre. Primero, esto sería no la normalización de sentimientos o la expresión de sentimientos, sino sería más bien la normalización del espectáculo. Bajo los mecanismos estéticos que existen dentro de las personas y cómo las personas luego legitiman la tristeza con lo que existe, lo que va a generar es que este proceso se legitime. Y justamente como habla en el encuadre Diego, esto va a servir mucho más para nichos de personas cerradas. ¿Y qué pasa con estos nichos? Se legitiman aún más las conductas. Es decir, conductas nocivas que ocurren en estos nichos, conductas en las cuales se pueda como afectar o distorsionar la acción psicológica que yo puedo tener o el refugio psicológico que puedo tener. ¿Esto cómo se materializa? Por ejemplo, es que en los nichos más cerrados, en los cuales se crean, por ejemplo, estéticas más nocivas. Ejemplo, BDSM en un sentido en el cual se puede pues, generar a dañar. ¿Qué es más se puede crear? Por ejemplo, los cortes o el self-harming, el que yo pueda, por ejemplo, o dibujarme en los brazos cortes, lo que, por ejemplo, en su día fue nichos más cerrados de los emos, en lo cual generaba en sí mismo actitudes nocivas hacia las personas. Es decir, estos nichos son donde la gente legitima sus suicidios de alguna manera, o legitima, en el mayor de los casos, o legitima el daño que hacen los mismos. Y son estos nichos los más vulnerables para las personas que, pues, confían en ese tipo de cosas. Para esto, dos líneas que quiere traer a baja de gobierno. Primero, que el contrafáctico es que estos nichos lo que va a generar es que las personas estén mucho peor, pero segundo, que el consentimiento colectivo es dañino en sí mismo. Primero, el contrafáctico de que estos nichos no existan, lo que va a generar es que las personas ya no van a estar idealizando su estética, ya no van a estar autocomplaciendo su estética en respecto a las lógicas que he explicado con respecto al individuo. Pero segundo, este tipo de cosas lo que va a hacer es dejar de institucionalizar este tipo de actitudes. Es decir, la psicología se va a dejar de institucionalizar, por ejemplo, el ir a terapia, el ir a la psicología, o simplemente ir al astrólogo y que te lea las cartas y que eso te haga sentir bien, ¿no? Es decir, rompemos el incentivo o el problema que existe hoy en día en que las personas se sienten mal, lo cual generan incentivos para que las personas pues hagan cosas buenas, como por ejemplo excesos, o por ejemplo en este caso narrativas, para que se entienda el problema psicológico de estilizar el problema que existe en las personas, que ya se enuncia alto, para que pueda para que se pueda pues realmente tratar con seriedad, es decir, que haya un problema. Esto nos quita el punto en que las personas, por ejemplo, van a sentir que la tristeza es horrible o que la tristeza es algo malo. No, creo que hoy en día el movimiento narrativo que existe, ya de por sí es independiente de lo que es el caso de Oppo, es que las expresiones y las emociones son buenas. Ya no estamos en una sociedad en la cual existen todavía instituciones tan reprimidas como en el pasado, en la cual hablaban de que la única emoción es la felicidad. Eso me tendría que traer alta, porque me tendría que haber probado alta posición. Pero segundo, el consentimiento que crea la dependencia que he explicado al principio con respecto al colectivo es más dañino en la vulneración. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la vulneración que crea, por ejemplo, a las personas, es decir, todos los mecanismos que ha tirado alta oposición se voltean en función de que no son, a la colectividad no le importa el individuo, a la colectividad no le importa, por ejemplo, si el individuo está bien o si está mal, o si la colectividad, o si está bien lo que se está, pues, incentivando. ¿Esto qué genera? Por ejemplo, como ya he enunciado, las personas pueden colgar algo que está muy bien o pueden como legitimar algo que está muy bien. Es decir, pero incluso si yo me quiero sentir bien con respecto a cómo me estoy sintiendo, es decir, que ya no me voy a sentir perfecto, tampoco va a pasar, porque a las personas no les va a importar realmente cómo te estás sintiendo, sino la estética que hay detrás, ¿no? Ay, sales llorando, o sales con sangre, o no sé, o estás como muy triste, eso pero no me importa, simplemente me parece estético. Entonces, estoy buscando la belleza y al final el buscar la belleza y juntarlo con el arte, más que legitimarlo, lo único que va a hacer es distorsionar el sentido que se tiene. Entonces, ¿cómo se pondera el caso con respecto a las personas? Creo que en sí mismo, antes de eso, bueno, ya está José el tiempo, creo que no ha habido pues. Antes de eso, ¿cómo esto se pondera? Las actitudes nocivas que entran dentro del caso
se van a proteger con respecto a las personas. Creo que alta oposición no lidia con el punto en el cual que el colectivo no le interesa al individuo en sí mismo. El individuo de muchas veces necesita afrontar este tipo de cosas para sobrepasar la tristeza o sobrepasar si ese es el caso, pero incluso el colectivo, o sea, las narrativas y las modas, no sabe la injerencia que tiene sobre el individuo. Y esto en sí mismo es dañino. Lo que preferimos desde bajo gobierno proteger ese tipo de cosas. Se prefiere proteger al individuo bajo funciones y otros tipos de cosas. Y segundo, la visibilización, como habla de la capacidad que explota Oppo, no es cierta. Es decir, que expresar sentimientos o la normalización de la estética no es igual a expresar sentimientos o visibilizar el problema. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Continuamos con extensión de oposición. Andrea, tu primera palabra. Here. 3, 2, 1, ya. Baja de Gobierno quiere hacernos creer de que esto de que la sociedad promueve la felicidad como única emoción válida es algo que sucedía en el pasado y que en la actualidad ya no es así. Sin embargo, esto es absolutamente falso. ¿Qué es lo realmente masificado dentro de nuestra sociedad? Vemos que existe una tendencia enorme a querer presionar a las personas, a tratar de mirar el lado bueno de las cosas, a sonreír constantemente, a aceptarse a uno mismo. Y esto está en todos lados. Vas a una librería, tratas de buscar una agenda, un cuaderno, una taza, lo que sea, te dice sonríe, la vida es hermosa. Y vemos, ¿y qué es lo que sucede en la realidad? Que vivimos en una sociedad donde es cada vez más difícil tratar de vivir de esta manera, porque hay una mala relación con los padres dentro de los jóvenes y adolescentes, hay relaciones interpersonales que son cada vez más frágiles, presiones sociales varias, y también existe un mal balance académico, mal balance entre la vida personal, laboral, con lo académico y demás. Hay muchísimas personas que sienten que la vida no es solamente no es necesariamente hermosa, no es necesariamente bella, sino que en realidad es un asco y buscan formas de expresarlo. También, por otro lado, creemos de que si bien puede haber mayores espacios de expresión o tal vez mayor margen, creemos de que todavía dentro de la sociedad hay una enorme presión para reprimir las emociones. Y algo que ya ha sido explicado en nuestra alta, que incluso tiene matices de género, de que el hombre tiene que reprimirse, la mujer es más emocional. Y nosotros decimos no. Aquí, dentro de esa sensación, permite tener un espacio para decir, por ejemplo, como un hombre que se suba sus fotos, que suba sus close friends llorando, diciendo, no solamente no voy a aguantarme de expresar mis emociones, sino que también lo voy a hacer público. No me interesa que no me interesa que otras personas lo vean. Por otro lado, si bien dentro de los gobiernos nos dicen, hay espacios para que las personas puedan canalizar las emociones en las que están atravesando, eh, por ejemplo, el ir al psicólogo, ir al psiquiatra, podemos ver de que las personas no tienen necesariamente por qué sentirse obligados a manifestar sus emociones dentro de los espacios que la sociedad ve como aceptables. Incluso podemos decir que siendo realistas dentro de nuestro país tercermundista, ir a cualquiera de esos espacios que son los correctos, espacios que son los válidos, es sumamente difícil para la gran mayoría de personas. Por otro lado, creemos de que dentro de la cultura digital existe la tendencia a buscar lo relatable, a buscar qué es lo que con lo que yo puedo identificarme, qué es lo que resuena conmigo. Podemos ver de que si, por ejemplo, las personas que quieren sentirse dentro de, las personas que quieren identificarse con esta vida más positiva pueden tener sus frases de alegría, sus frases de felicidad, sus frases de sonreír, ¿por qué las personas que se sienten tristes, por qué no podrían poner su canción de Lana del Rey? ¿Por qué no podrían subir sus frases de Casey de Skins? O sea, creemos de que lo que hace la asociación es mostrar que hay una necesidad muy humana de sentirse identificado y de manifestar lo que uno siente a través de diferentes medios. Y aquí lo que nosotros no queremos es que esto ayude a normalizar tendencias o comportamientos que sean nocivos, sino que permiten apoyar a las personas, porque les muestra de que no son solamente ellos los que están pasando este problema, sino que hay muchas personas también. Y esto creemos de que es particularmente valioso, porque no nos muestra que no estamos solos, sino que también hay personas dentro de esas subculturas de nicho que están atravesando las mismas cosas, que nos pueden comprender y con los que podemos identificarnos. Y que esto es particularmente importante para transitar ciertas etapas difíciles de la vida, como la adolescencia o la juventud temprana, donde todo el mundo se siente absolutamente perdido y nadie sabe dónde buscar orientación o ayuda. Por otro lado, creemos de que la institución permite expresarnos visualmente y abrir espacios de conversación. Aquí, dentro de la alta del gobierno, nos dijeron que ellos buscan tener una mayor agencia para las personas que atraviesan estas cosas, pero nosotros consideramos que funciona muchísimo mejor en OPPO.
¿Por qué? Porque las formas en las que la sociedad percibe la tristeza es como personas que son exageradas, personas que son incomprendidas, personas que son locas, personas que son extrañas. Y aquí, desde nuestro lado, somos nosotros que decimos, yo decido cómo mostrarlo. Si es que mostrándome vulnerable en un selfie llorando o manifestándolo a través de mi música, frases, imágenes aesthetic o lo que sea. Y aquí vemos de que hay un doble estándar tremendo. Por ejemplo, la forma en la que la tristeza se manifiesta en el arte o la música, por ejemplo, un poema de Pizarnik, un poema de Silvia Plath, es visto como algo sensible, bellísimo, pero que una persona publique frases tristes o que escuche música de Lana del Rey es visto como algo que da cringe, algo que da vergüenza ajena. ¿Por qué es visto como menos válido? Porque eso sea algo asociado a los jóvenes o a las subculturas de Internet. Por otro lado, creemos de que la tristeza es incómoda, es incómoda por definición, porque es justamente lo opuesto a lo que la sociedad espera que la persona sea. Y justamente creemos que si dentro de nuestro tiempo las redes sociales son el principal medio de expresión, es justamente esos espacios donde las personas deben canalizar ese tipo de emociones, sea de la forma en la que decidan hacerlo. Y justamente consideramos de que esto no solamente no normaliza conductas, sino que permite generar conversaciones que son realmente válidas y necesarias. Porque si este tema no fuera relevante, no estaríamos debatiendo sobre esto en primer lugar. Por otro lado, está el punto de la catarsis y la autenticidad en las redes. Creo que dentro de los últimos años ha habido una discusión enorme respecto a que las redes sociales son falsas, espacios curados, espacios artificiales y completamente inauténticos. Y nosotros creemos que desde nuestro lado lo que hacemos es promover de que justamente las personas encuentren un espacio para mostrar lo que sienten, para mostrarse vulnerables de qué es lo que realmente les pasa, pero también mostrarse auténticos, en el sentido de que no me importa si es cómo las personas perciban lo que yo publico, yo encuentro un espacio. Y es que es difícil encontrar un espacio afuera. Si lloras en la calle te piensas que eres una loca, si lloras frente a tus padres, probablemente no te comprendan. Entonces, si una persona se muestra de esta manera en redes sociales, poniendo la música que le dé la gana, lo que hace es mostrarse frente a personas en las que esta persona confía y aquí probablemente puedan darle un acompañamiento. Porque en el mejor de los casos, si es que, por ejemplo, yo veo a una amiga mía que está publicando ese tipo de cosas en redes sociales, yo digo, oye, mira, no sabía que estabas pasando por esto, pero puedo mandarle un mensaje y puedo acompañarle. Y ya, en el peor de los casos, a la gente le parecerá que eres una persona rara y te ignorará, pero no pensamos de que vaya a perjudicar de ninguna forma a las personas que atraviesan por esto. Por eso, orgullosa de poner. Muchas gracias por ese gran discurso. Cerramos en la bancada de gobierno con el discurso elático de gobierno. En tu primera palabra. A ver, un segundo que esto pongo mi timer. Ya. Bueno, así que aquí. Ya, ahora sí. Empiezo en 3, 2, 1. Ok, bueno. Entonces antes he explicado sobre el hecho de hacer estético, ¿no? La tristeza que me parece, que me parece, y como baja de gobierno tengo que defender que esto es algo que lamentamos profundamente por lo siguiente. O sea, nos diferenciamos de la alta de gobierno por distintas razones. En principio, creo que Leonardo te ha explicado muy bien las formas diferentes de cómo esto termina siendo al final un espectáculo, un show, y que finalmente no va a generar algún beneficio para los interesados, ¿no? Finalmente las personas que demuestran esta tristeza a través de redes y que intentan de cierta forma salir de esta, porque o sea, al momento de tú publicar una historia en Instagram o digamos subir estas redes de distinto tipo, ¿qué buscas finalmente? Buscas un estímulo, ¿no? Buscas que de cierta forma esta tenga o reciba una respuesta, porque no lo subes únicamente para que esté ahí colgado y que simplemente después de 24 horas se borre, lo subes para recibir ciertas respuestas, estímulos, likes, corazones, lo que sea, que te traten de dar una respuesta, pero finalmente esa respuesta no deja de ser algo efímero, no deja de ser algo que no produce más que un sentimiento, una sensación momentánea de, algún tipo de satisfacción, pero que finalmente se va con el tiempo, por el mismo hecho de que esto, al ser algo que no termina de ser permanente o no termina de construir algo finalmente directo hacia el problema, hacia la persona, no ataca directamente el problema, sino ataca la situación, al momento. Entonces, en esa situación nos encontramos ante un estímulo, sí, bueno, beneficioso, pero momentáneo, que no va a finalmente ser algo que
sea profundo o que sea algo que nos vaya a beneficiar, y de hecho hasta puede generar cierto grado de dependencia, ¿no? Al momento de tú recibir esos estímulos, dices, ok, me siento bien recibiendo estímulos positivos ante mi, digamos, tristeza publicada en internet, quizás la próxima vez que me voy a sentir de esa situación, o que vuelvo a pelear con mi pareja, voy a subir otra vez una historia llorando, escuchando a Bruno Mars, la última canción que sacó con Lady Gaga, y de esta forma también voy a volver a recibir estímulos que finalmente voy a alimentar de esta forma y hacer algo dependiente, una relación de dependencia entre acción, que es subir estos contenidos de tristeza a redes, y la respuesta que recibo con los comentarios positivos. Se genera esta relación de dependencia, se genera este estímulo constante, pero ¿qué pasa cuando un día, no sé, esta moda cambia, ya no sea la moda, digamos, publicar en redes cosas de tristeza y que sean estéticas, y ahora la moda sea publicar en redes como todos te dan tus flores amarillas y son felices? ¿Qué pasará cuando yo siga publicando ese tipo de cosas de tristeza estética? ¿Qué pasará? Que ya no recibiré los mismos comentarios positivos, ya no recibiré los mismos likes o los mismos corazones o los mismos comentarios que me apoyan, sino recibiré comentarios de gente diciendo, bueno, está bien, creo que esto ya, oye, ya cambió la moda, ya las cosas son diferentes, ahora esto ya no es normal, deja de subir esas cosas, y este tipo de cosas va a hacer que esta relación de dependencia y este nexo, digamos, causal entre acción y respuesta sea roto, y dentro de esta, digamos, sensación o esta burbuja que tenía la persona en donde recibía estímulos positivos momentáneos sean, digamos, de cierta forma dañados, ¿no? Finalmente esto afectando su salud mental por el hecho de que nunca había construido una, digamos, solución directa, sino siempre fue algo idealizado, algo momentáneo que finalmente atacaba, como menciono, la situación, el momento preciso, pero no el sentimiento, pero no el problema principal. Ahora, se menciona también en baja de oposición que finalmente esto es mucho más beneficioso porque los nichos terminan de entendernos. Yo encuentro que un problema principal, que Leonardo te lo ha explicado al inicio, ¿no? Los nichos nunca van a ser productivos. ¿Por qué? Porque entre nichos, ¿qué se logra? Que este sentimiento sea, digamos, sobreidealizado, construido y sobrealimentado en el nicho. Pero ¿qué pasará cuando ese sentimiento de tristeza sea sobrealimentado y siga construyéndose, digamos, una bola de nieve, ¿no? Termina dándose eso mismo, el efecto bola de nieve. Primero empieza con algo chico, ¿no? Primero subimos historia de tristeza. ¿Qué pasará luego? Este nicho se va juntando más, se va, digamos, haciendo más, personal, esto un poco más profundo, y finalmente no van a saber cómo llevar este sentimiento, van a producir probablemente otras cosas y se pueden llegar a casos más lesivos y nocivos finalmente para las personas, ¿no? Entonces, eso me parece a mí algo crucial que se tiene que hacer sobre los nichos. Ahora, también se menciona en la baja de gobierno sobre que el Perú no tiene salud mental y que no tienen formas de cómo llegar a esa directamente o cómo tratarlo. Bueno, consideramos nosotros que no hay manera, o sea, digamos que esta no es una respuesta directa, o no es la mejor respuesta que tú puedes dar frente al hecho de que el Perú no sea, digamos, el mejor en salud mental, porque finalmente ese es el ideal a quien alcanzamos, y el camino que nosotros queremos lograr es lograr, digamos, acceso a la psicología o a la salud mental de una forma directa, y no, digamos, tener una cierta, digamos, ilusoria solución que finalmente no nos va a beneficiar en nada. Porque ¿qué es mejor acaso? ¿La cura directa, el intento de conseguir la cura, o una ilusión, un placebo que finalmente no nos da nada más que satisfacción momentánea? Eso es lo que yo considero algo que tenemos que tratar directamente y que se tiene que, que lamentamos directamente al, digamos, tener esto que es la tristeza estética o la publicación y manifestación constante de ese tipo de cosas. Preferimos evitar el daño que se genera al producir ese tipo de cosas y, digamos, darse este consentimiento colectivo sobre estas cosas que termina dando los perjuicios que se ha mencionado, ¿no? Que suelen ser efímeros, ¿no? Como la tristeza, que suele ser dura de afrontar, que en vez de eso tratar de, en base a la independencia y en base a conseguir esto o las soluciones de otros mecanismos que son ya comprobados que son más certeros, lograr, digamos, llegar a este punto de solución finalmente, ¿no? De sanación, que sea un trabajo y un camino real y no algo ilusorio, como mencioné. Entonces, creo que por esas razones hemos logrado demostrar cómo nuestro punto está mejor probado y nos hemos comparado perfectamente o de una mejor manera a las distintas cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Cerramos el debate entonces con el látigo de la oposición. Tu primera palabra, Urpi. Momentito, por favor, Y ahora sí. Inicio de la cuenta de 3, 2, 1, va. Panel, consideramos que dentro del gobierno se han tocado dos puntos que son bastante endebles, que son el primero, el entender la normalización como un problema que va a evitar la solución
del problema de lo que es la tristeza. Y el segundo, el cómo se busca explicar de que el canalizar canalizar la tristeza mediante conductas estéticas van a ser completamente exclusivas a buscar ayuda profesional. Entonces, creo importante primero iniciar con el tema de alta de gobierno y cómo es el que entender de que romantizar es probable que lo normalicen y esto sea malo, no sea, ¿no? Y creo que esto, desde la caracterización que te ha explicado Andrea, ya entendemos cómo la normalización de la tristeza, la no existencia de la normalización de la tristeza es justamente un problema que ha venido desde antes, ¿no? Que felizmente en la actualidad ya no se da por cómo actúan las redes sociales. Como bien te explica Andrea, las redes sociales hoy en día son como un medio de masificación que de hecho ha permitido mucho más la estetización de la tristeza. La estetización de la tristeza, como bien ha caracterizado ya nuestra OPO, es una forma de entender, es un símbolo de entender cómo la tristeza se puede ver, digamos, bueno, sin ir en más cháchara, de sentirlo, básicamente, ¿no? Lo vemos en canciones, en memes, en frases, en personas célebres. Escuchamos Mon Laferte porque siente lo mismo que yo, pero es más que todo por cómo lo encontramos mediante diversos canales, como pueden ser reels, estados, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que la normalización es considerar que algo es común y justamente no de ver de forma objetiva si es un problema o no, ¿no? Es solamente aceptar que algo es común. Y hoy en día, gracias a las redes sociales y a la estetización de la tristeza, estamos viendo que la tristeza sí es algo común. Porque algo que no te caracteriza o posiciona en ningún lado es que la tristeza es justamente un estado de ánimo común que no es divulgado, que no había sido divulgado de forma ancha, justamente por, como te dice Andrea, se asocia la tristeza con un problema. Y los problemas son usualmente marginados por la sociedad. A nadie le gusta una persona problemática, una persona que no puede actuar de forma constante al sistema constante en movimiento que se encuentra dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, las prácticas para poder canalizarlo en menor o mayor medida van a permitir que la persona salga de este estado de tristeza, no como una forma, otro problema que también tiene baja de oposición, es decir, de que sí, las personas se van a enajenar en esta situación de tristeza debido a una normalización del espectáculo. Y creemos, panel, que es muy poco probable que las personas encuentren una solución dentro de las redes sociales a un problema en específico, ¿no? Creemos que esto depende mucho de la magnitud de tristeza en la que se encuentra una persona. Si yo soy ligeramente o más o menos triste, ver estados, escuchar canciones que hablen de una ruptura amorosa, porque yo justo acabo de pasar una, va a permitir que yo me sienta alienada con esa persona célebre, esa persona famosa, esa persona que ha salido adelante en su carrera artística, vas a sentir lo mismo que yo. Y yo con ese momento no solamente voy a sentir una situación de inclusividad, como bien te dice Andrea, formar dentro de un colectivo, sino de que yo también voy a asimilar esa situación de tristeza mediante una letra más estética, una letra que me dice, no sé, por ti sufrí, por ti lloré, por ti perdí a mi familia. Sí, genial, o sea, perdí todo eso. Me ayuda a reconocer mi problema y me ayuda a sentirlo. El estado de ánimo, la catarsis, permite que si las personas están más o menos o ligeramente tristes, van a poder salir de este estado y se les pase, porque la tristeza, insisto, es un estado de ánimo, así como la felicidad. Nada es de forma permanente, todo cambia. En segundo lugar, si las personas son altamente tristes y tienen tendencias depresivas, como te trata de caracterizar, baja de oposición, como si todo el mundo fuese así, como si todo el mundo va a estar en nichos donde justamente los van a atender a buscar soluciones, o donde les van a decir, no sé, haz este reto porque si te sientes aceptado con este tema, vas a seguir tal conducta o tal acción. Es totalmente falso. Creemos que es poco plausible y también por una cuestión de cantidad, muy pocas personas, y si son personas con tendencias depresivas, creemos de que eso es algo simétrico en ambos mundos. Con o sin formas de estetizar la tristeza, ambas personas no les estamos buscando una solución, pero lo que sí conseguimos, y es exclusivo con nosotros, es que las redes sociales y la sociedad, cuando estilizan la tristeza mediante canciones, mediante obras de artes, mientras sirven como
con una función de difusión, de concientización indirecta, de decirles, sí, tú puedes sentirte triste. No te estamos diciendo si está bien o mal, ¿ok? Cada forma tiene libre de interpretarse, pero te estamos haciendo sentir que tengas la pérdida de la vergüenza, te estamos haciendo decir de que no te sientas excluido. Y esto permite a la persona sentirse, tener más incentivos de poder reconocer mecanismos de ayuda, ya que la persona vaya a la ayuda o no, insisto, es un tema simétrico en ambos mundos, depende mucho de factores económicos, sociales, y del propio alcance o posibilidades que tenga la persona. Otro punto que nos dicen es que los incentivos para asistir a un psicólogo se van a caer totalmente por ver en redes sociales un estado que te explique. A ver, panel, tanto los psicólogos como los tarotistas que bien te tratan de explicar, las personas acuden a ellos por dos cosas. Uno, por el criterio de autoridad científica que te puede dar un psicólogo porque tiene su título de 5 años. Y dos, por los tarotistas por el criterio de que pueden ver algo extrasensorial, algo trascendental, que para las personas creyentes es suficiente para decir, esta persona me va a dar solución. Ambos, tanto el psicólogo como el tarotista, te pueden dar una solución. Las redes sociales no buscan eso. Creemos que las redes sociales te dan justamente por el contrario, te ayudan a explicar de que este estado en el que tú te encuentras no solamente es común, sino que tú también te puedes sentir en la libertad y en la comodidad de expresar tus incomodidades, ¿no? Mediante cuentas anónimas, como te dice Andrea, mediante sin sentirte sancionado, juzgado, sin que esto repercuta de forma clara en tu día a día. Además de que las redes sociales se encuentran de forma tan polarizada que muy seguramente vas a encontrar un grupo de personas que también te apoyen, pero ante una diversidad de opiniones que ninguna va a tener un criterio suficientemente para que tú les creas, lo que permite de hecho es que tú te cuestiones o critiques si las cosas que te están diciendo está bien o está mal, llegando a un punto neutro donde no te van a orientar hacia un nicho en específico o una acción como dice oposición, pero tampoco te van a llegar a ser indiferente o a sentirte marginado porque siempre van a haber personas que te acompañen. Y finalmente creemos que la facilidad de expresión de la estetización de tristeza permite asimilar de forma más constante los estados de ánimo. Orgullosa de... Muchas gracias por ese gran discurso y muchas gracias por este gran debate. Les invito a la mente a quedarse en la sala. Volvemos en 20 o menos minutos, entonces eso. Sí. Entonces sí, por favor, el panel me puede acompañar a la sala de deliberación, Heidi y Luciana.